hoy Aragón existe, tenía que estar aquí defendiendo a las personas del territorio y a un paraje ecológico natural como es Canal Roya. Apostamos por la defensa de un empleo de calidad, de oportunidades para la gente del territorio y por la desestacionalización del turismo de nieve. Tenemos ejemplos como por ejemplo el Sobrarbe, en el que no se está centrando la actividad turística en la nieve y tienen unos excelentes resultados. Vemos que es posible. Es una agresión, en primer lugar medioambiental, pero sobre todo una utilización partidista de las declaraciones de impacto ambiental, como viene haciendo el Gobierno de Aragón en la mayoría de sus proyectos. Realiza declaraciones de interés general sin tener en cuenta si un proyecto cumple medioambientalmente. Esa es la situación que vemos en estos momentos en Canal Roya. Proyectos apresurados, sin declaraciones de impacto ambiental rigurosas y ajustadas a derecho. Eso es lo que estamos viendo constantemente en los proyectos también de renovables que ha implantado en todo el territorio aragonés. Todas esas asociaciones que se han movilizado para conseguir este objetivo y que no se produzca esta destrucción, así como a todas las gentes que hoy han venido a Zaragoza a manifestarse para poner en valor la grandeza del patrimonio natural que tiene nuestra región. También desde Teruel existe y Aragón existe, exigimos que esos fondos europeos sean invertidos de manera que se generen proyectos en el propio territorio, en nuestros valles y en nuestras comarcas, que generen un valor añadido y que creen empleo de calidad y un empleo estable que dure todo el año.